Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Más Impacto Podcast. Gracias por acompañarnos, gracias por estar otra semana más con nosotros. Creo que ha sido una temporada muy buena donde hemos aprendido mucho, donde hemos estado compartiendo incluso con amigos, con personas que consideramos nosotros que pueden aportar para nuestra vida, han aportado y esperamos que para ti sea de igual forma. Y pues bienvenido, amor. Muchísimas gracias, bienvenidos a todos. Es un gusto estar de nuevo aquí con ustedes. Estamos contentos por lo que está haciendo Dios, por este proyecto que se está llevando a cabo. Y el día de hoy, para no dar mucha vuelta, nos acompaña un amigo y pastor, el pastor Gerardo Domínguez. Él es pastor de la Iglesia Cristiana La Viña. Pastor, bienvenido, ¿cómo se encuentra? Muy bien, gracias por invitarme. Estoy contento de estar aquí, pues como ya lo dijiste, soy el pastor Gerardo Domínguez, estoy viviendo en la ciudad de Querétaro. Okay. Pues si contamos los años de estudiante y pastorado, yo creo que llevo casi 27 años pastoreando. Okay. Tenemos aquí en Querétaro 3 años, estoy casado con Nati, mi esposa, y tengo también 3 hijos. La mayor tiene 27 años, se llama Cintia. La de en medio tiene 15 años, se llama Angélica. Okay. Y el más pequeño se llama Gerardo Isaac, que tiene 15 años. Y aquí tenemos esta bendición de estar aquí sirviendo en la ciudad de Querétaro. Muy bien, pastor, pues muchas gracias por acompañarnos, gracias por hacer un espacio en su agenda para compartir y convivir con nosotros un tiempo. Tengo entendido que usted es del norte, ¿cierto? Es nativo de allá, no sé si es Piedras Negras o de dónde es. No, mira, yo nací en la ciudad de Torreón, Coahuila. Torreón, Mi esposa es de Chihuahua, pero a los 19 años, ya cuando estábamos casados mi esposa y yo, nos fuimos a estudiar al colegio bíblico, que es en Brownsville. En 1995 graduamos del colegio bíblico y nos fuimos a Matamoros, Tamaulipas. Y allá duramos casi 24 años. Pastoreando en Matamoros, Tamaulipas. Por eso es que a lo mejor se nos nota un poco el acento norteño cuando... No está enojado. no estoy enojado. Así de que estamos... Sí, generalmente eso es mucho, ¿no? Cuando tenemos amigos también que son del norte... Y a veces en las tiendas llegan pidiendo cosas y las personas ha pasado así que, oye, pero no estás enojado, ¿por qué hablas de esa manera? Pero no, creo que no, con usted no se nota. Eso espero. No. Pastor, pues es casi una vida, ¿no? Dice 24 años. 24 pues casi años. Los que tengo. Fíjate. Nada más un poquitito más, ¿verdad? Pero casi una vida. La verdad es que sí, hay mucha experiencia, ¿no? Me imagino que muchos retos, muchas cosas que usted ha vivido y muchas experiencias, incluso sabiduría, ¿no? Que la misma vida va dando, porque entiendo que dentro de un colegio bíblico se aprende mucha teoría y sé que hay práctica, pero no hay nada como ya estar dentro de campo, ¿no? Entonces me imagino que hay mucho que compartir y un tema que queríamos platicar con ustedes es precisamente rondando el tema de la iglesia, ¿no? Acerca de la estructura del liderazgo, el gobierno de la iglesia. Podemos ver en las organizaciones religiosas o incluso dentro de las iglesias diferentes formas de regir o de gobernar, ¿no? Diferentes estructuras de liderazgo. Y hay variedad, realmente es que hay variedad, ¿no? Pero creo que es interesante si podemos iniciar, ¿cuál es la estructura del liderazgo que es perceptible dentro de la Biblia? No sé si nos pueda compartir sobre eso, pastor. Sí, pues lo que podemos ver es lo que se llevó a cabo desde que Jesús empezó su ministerio. Yo creo que Jesús nos deja un buen precedente de qué es lo que debe de hacerse en un liderazgo o cómo debe de ser un liderazgo que bendiga, que sea eficaz. Que de verdad sea un liderazgo que guía, que apacienta, que anima y que ayuda. Por ejemplo, puedo ver que él no empezó solo su ministerio. Dice la Biblia que él escogió a 12, ¿no? En su ministerio. Cuando la iglesia empieza, si ustedes saben, recuerdan cuando se convierten los primeros 3,000, ¿no? Y se bautizan y más adelante empiezan a multiplicarse una vez más. Dice la palabra de Dios que escogieron luego diáconos también para que estuvieran sirviendo. Así es. Y vemos a Pablo también imponiendo o nombrando ancianos en las iglesias para que se pueda tener una mejor cobertura de toda la congregación, básicamente, ¿no?
Entonces lo que yo veo es lo que el Señor plasma a través de la historia bíblica, a través de la iglesia a la que nosotros queremos parecernos, que es la iglesia del primer siglo. Sí. Y las cartas, ¿no? Entre ellas una del apóstol Pedro, en primera de Pedro, donde dice, yo anciano entre ustedes, les pido, y les empieza a decir cómo quiere que apacienten la iglesia, que es como ovejas. Entonces, ilustra a la iglesia como ovejas, ilustra a los líderes como ancianos, como pastores, como presbíteros, obispos, que están al cuidado de la congregación en general, ¿no? Así es. Sí, creo que tocó un tema que es muy interesante e incluso a veces puede ser nuevo para algunas personas, pero este versículo que comentaba, ¿no? Como Pedro les dice, yo anciano entre ustedes, y les dice que también ellos tienen que pastorear a las abejas, pero aquí lo que me llama la atención es de que no es solamente una persona cuidando el rebaño, sino que son varias personas pastoreando, ¿es así? Así es, yo creo que lo interesante aquí es que una iglesia no va a poder ser liderada por un solo hombre, es muy difícil, por experiencia se los digo, es muy difícil, muy cansado, muy frustrante también estar liderando toda una iglesia y estar tratando de satisfacer las necesidades de toda la congregación. Correcto. ¿No? Estamos hablando de necesidades, personas enfermas, nuevos convertidos, prospectos que quieres que empiecen a ir, la misma consejería de los matrimonios y familias que a veces llega, tu vida personal también, ¿no? Que tiene que ver que tú tienes que ser ejemplo como esposo y como padre, y infinidad de otras cosas que frustran al pastor si no lo puede realizar. Entonces, sí, necesitamos ayuda, necesitamos compartir el liderazgo con hombres y mujeres idóneos para que puedan pastorear la iglesia del Señor. Porque Pedro dice precisamente, el rebaño de Dios. Así es. Entonces, recordar que no es nuestro, ¿no? No es mi rebaño, no es mi iglesia, es de Dios la iglesia, y por tanto tenemos que tratar de ser muy eficaces y efectivos para hacer lo mejor posible y darle buenas cuentas a Dios, ¿no? De eso. Correcto, correcto. Pastor, hablando entonces como de manera práctica, hablando hoy en día, porque a lo mejor las palabras, ¿no? De diácono, obispo, sí, pueden ser un poquito confusas, pero hablando de manera práctica, ¿cómo sería entonces la estructura del liderazgo al día de hoy, ¿no? Por decir, está el pastor, hay más líderes, pero ¿cuál es así como su función de estos líderes? Porque a veces también escuchamos, ¿no? Que el tesorero, que la persona que está encargada de la administración como contable y todo esto, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cómo se vería esa estructura el día de hoy? Ok, yo creo que tenemos que irnos desde el punto de vista práctico. Para ser prácticos nos organizamos lo mejor posible poniendo, por ejemplo, alguna persona contable. Hay iglesias que tienen una mesa directiva, hay congregaciones donde el pastor principal es el que hace todas las funciones, y hay otros que tienen ancianos y diáconos. Pero en términos generales, en términos prácticos, podemos darnos cuenta que en la iglesia todos somos ministros, todos somos siervos. Correcto. De hecho, la palabra diácono significa servidor, así de simple. La palabra obispo es el que está mirando más allá o supervisando. Pero para cuestiones prácticas necesitamos nosotros darnos cuenta que todos somos servidores. Entonces los ancianos, los diáconos y los miembros en general somos servidores. Aquí el asunto nada más es cuando nos organizamos para que haya un mejor funcionamiento o estructura, considero que los ancianos tengan un liderazgo compartido para poder guiar a la iglesia todos juntos, para que pueda ser eficaz el cuidado y apacentar la iglesia del Señor, ¿no? Si dejamos el poder en un solo hombre, dicen que el poder absoluto corrompe. Entonces hay muchas veces que esto ha sucedido, y si se han dado cuenta, eso es lo que ha traído a veces que la iglesia sea pues vituperada, rechazada
juzgada por las personas, porque ha habido personas que tienen el poder absoluto en la iglesia sin que haya alguien a quien rendirle cuentas, y muchas veces cuando hacen malas cosas, se equivocan, pues esto trae esto como consecuencia, que la iglesia dé mal testimonio, ¿no? Entonces lo que procuramos a través de la estructura de ancianos, como dice la Biblia, que el apóstol Pablo instituía ancianos, pues lo que queremos es evitar lo menos posible que la iglesia caiga en descrédito y que entre muchos podamos guiar al pueblo de Dios como debe de ser, ¿no? Muy bien. Sí, gracias, pastor. Creo que es súper importante y estamos trabajando el hecho de poner al servicio a nuestra vida, son personas, ¿no? Y creo que ese es a veces podemos decir, ok, no, pues si hablamos de estructuras, pero son personas, o sea, es la vida de personas, y la responsabilidad es una gran responsabilidad, ¿verdad, pastor? Me gustaría, hablando vemos que en la Biblia nos marca que hay un liderazgo compartido, como lo que nos está platicando, pero ¿cuáles podrían ser los riesgos de no tenerlo? Ok. Prácticamente creo que usted nos platicaba que tuvo la experiencia en años atrás, tal vez al inicio de su ministerio, y creo que nos puede hablar desde la experiencia, ¿no? De ¿cuál fue ese riesgo de no tener un liderazgo compartido? Sí, fíjate que el liderazgo compartido, tienes que tener la visión de delegar autoridad y de tratar de darte cuenta de que hay otras personas que tienen también el Espíritu Santo igual que tú, y debes de confiarles también que el Señor está con ellos y les puede también dar sabiduría. Los riesgos son muchos. Yo caí en cuenta en una ocasión, como lo dices tú, en el principio del ministerio, así era. Yo era el superpastor, ¿no? Lo hacía todo. Y eso trae consecuencias hasta en la salud física, claro, en la salud familiar. Sí, claro. Yo una vez encontré a un colega pastor en una tienda comprando la despensa, y recuerdo yo a un pastor que estaba recuperándose de una embolia que le dio. Y le pregunto yo, ¿qué le pasó, pastor? ¿Qué te pasó? Dice, los problemas de la iglesia, dice, ya no puedo con ellos. Y a mí eso me puso a pensar mucho. ¿Por qué? Porque igual que él, yo estaba cargando los problemas de la iglesia, llevando la iglesia solo. Sí. Entonces, uno de los riesgos que yo empecé a tratar de evitar fue, yo no quiero que me vaya a pasar lo que le pasó al pastor. Yo no quiero enfermarme de eso. De hecho, cuando le pregunté qué le dijeron en el hospital, dice, pues fui al doctor y me dijeron, ¿en qué trabajas? Pues soy pastor. Dice, pues deja de serlo, porque el médico le dijo, tengo varios pacientes como tú que les ha dado infartos del corazón por acarrear los problemas del pastorado. Y a mí eso me despertó y dije, yo no puedo llegar a hacer eso, mi familia me necesita, entonces yo tengo que hacer algo. Y de ahí dejé de hacer yo todo el trabajo. Y ese es uno de los primeros riesgos. Es uno de los primeros riesgos terribles, ¿no? El otro de los riesgos, pues, tienes sobrecarga de trabajo, eso te lleva a descuidar a la familia. Claro. Descuidas a los hijos, descuidas a la esposa, y entonces eso hace que tu primera iglesia, que es tu familia, no la estés llevando como debe de ser. Claro. Otro riesgo es que no estás cuidando a las ovejas ni les estás dando el alimento apropiado, porque no puedes abarcar tú solo las necesidades de todos. Es correcto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Las ovejas están mal alimentadas, están mal cuidadas, y por eso es que muchas veces en las congregaciones los miembros se nos van a lugares donde pueden ser alimentados y pueden ser cuidados. Así es. Entonces, ese y otros, ¿no?, de problemas o riesgos que podemos nosotros correr si no tenemos un liderazgo bíblico compartido. Correcto. Qué interesante, ¿no? Y por algo está establecido en la Biblia, ¿no? Por algo vemos de manera implícita ese orden, ¿no?
los apóstoles estableciendo ancianos, los ancianos estableciendo diáconos, y hay un orden porque hay diferentes necesidades dentro de la iglesia. Sí. Entonces, por algo está ahí, ¿no? Creo que si no logramos establecer esto, corremos esos riesgos. De hecho, yo ahorita estaba pensando en algo, realmente, y siendo claros, llegamos a estar limitados porque a veces tenemos cierta visión. Entonces, si como pastores nada más nosotros tomamos decisiones conforme a lo que yo creo que es correcto sin tener el consejo, la multitud de consejos, ¿no? Sí. Que bien también lo vemos en la Biblia, creo que también puede ser un riesgo, ¿no? Y aparte nosotros, si tomamos ese tipo de responsabilidades, pues somos responsables justamente de a dónde estamos llevando la iglesia. Sí. Entonces creo que también puede ser un riesgo, ¿no? Que estar limitados si no tenemos el consejo de más personas para la toma de decisiones, como ya lo decía, ¿no? Para compartir el trabajo. Entonces creo que también puede ser un riesgo que de hecho puede agravarse, ¿no? El hecho de nada más estar una sola persona pues cargando y llevando a la dirección a la iglesia. No, y algo que decía Mayán es bien importante. No son cosas con las que estamos trabajando, no son objetos a los que estamos cuidando, son personas, y son personas preciosas para Dios. Sí. Y Dios te las está confiando para que las cuides bien. Entonces Dios nos va a pedir cuentas, Dios me va a pedir cuentas y te va a pedir cuentas a ti y a todos los que estemos en el liderazgo de esas almas preciosas que Él compró con su sangre. Uh-huh. y que si no les damos el cuidado adecuado, pues vamos a tener que responder delante del Señor. ¿Por qué no hicimos lo que teníamos que hacer? Que es apacentar, que al fin de cuentas, todas las palabras que me quieras decir, diácono o anciano, pastor, presbítero, obispo, todas tienen que ver con apacentar, con servir, con cuidar de manera efectiva a la iglesia del Señor. Entonces, eso es clave, ¿no? Ok. Sí, buenísimo, pastor. Ahorita entonces estoy como tratando de aterrizar la idea, todo esto que nos está dando. Entiendo entonces que la idea que vemos en la Biblia es que no nada más sea un pastor, ¿no? Sino que tenga también un equipo de pastores, es decir, un liderazgo compartido para que justamente puedan compartir responsabilidades y que vayan llevando a la iglesia, no apacentando a la iglesia, pero un equipo, ¿cierto? Entonces, hace ratito escuchaba que al principio de su ministerio, en su carrera dentro del ministerio, no fue así, pero ahorita entiendo que lo está llevando de esta forma, con un liderazgo compartido. Entonces, no sé si nos pueda compartir, pastor, ¿cuáles considera usted que han sido ahorita las bondades? ¿Qué bondades ve de tener un liderazgo compartido ahorita que lo están poniendo en práctica en la iglesia? Sí, fíjate que una de las primeras bondades que veo, pues es que no somos perfectos, nadie es perfecto. Por muy espiritual que parezcas, que te veas o que te vea la gente, no somos perfectos. Nadie somos perfectos y tenemos debilidades. Entonces, cuando tenemos un liderazgo compartido, equilibramos esas debilidades. Cierto. De hecho, por eso Dios repartió dones en la iglesia como Él quiere. Entonces, nos complementamos unos a otros. El pastor no tiene todos los dones, el pastor no tiene todos los talentos, ni toda la capacidad para poder sobrellevar la iglesia del Señor. Necesita complementarse. Esas debilidades en las que yo tengo, mis demás hermanos que comparten el liderazgo me ayudan en esas debilidades. Y a su vez, yo ayudo a mis hermanos en las debilidades de ellos. De tal manera que podemos ver ese como primer beneficio, ¿no? De tener un liderazgo compartido. Wow, buenísimo. Hablando en tema práctico, pastor, no sé, a lo mejor sin profundizar tanto por el tema del tiempo, ¿cómo lo han hecho ustedes dentro de la Iglesia Cristiana La Viña? ¿Cómo lo han puesto así en práctica? Por decir un día, ¿no? Me imagino que entonces tienen una junta con el liderazgo compartido y reparten como actividades, reparten responsabilidades con base a los dones y talentos que Dios les ha dado, ¿cierto? Claro. ¿Es así? ¿Cómo sería un día práctico dentro de la iglesia? Mira, un día práctico es que una de mis debilidades es que se me olvidan a veces algunas cosas por tantas responsabilidades, ¿no? Entonces, afortunadamente dentro de nuestro liderazgo tenemos a alguien que
siempre que tenemos una reunión, estoy al pendiente de, ¿y qué se nos olvida? Y dime, ¿qué se nos está pasando? Ok. Y entonces esa persona, esa hermana o hermano nos dice, tenemos esto pendiente, recuérdenlo. Y entonces, es cierto, y empezamos. Entonces, a eso me refiero, de que hay debilidades, hay cosas que nosotros no podemos hacer, pero que hay otros con una capacidad tremenda que nos pueden ayudar. Y creo que los líderes sabios se van a rodear de líderes más sabios que ellos. Sí, ¿Para correcto. qué? Pues para poder sacar adelante esto. Y esa es la bendición que ahorita yo tengo en la viña. Me he rodeado de líderes muy capaces, muy sabios también, que cuando tengo esa debilidad de que qué sigue, qué se nos pasa, y ahora qué vamos a hacer, y ya no falta quien empiece, y entre todos llegar a una buen término para que lo que planeamos, ya sea alguna celebración especial o la predicación, la celebración dominical, todo salga lo mejor posible. Primero, porque es para la gloria de Dios, ¿verdad? Así es. Y segundo, porque queremos de veras impactar a las personas para que vengan a los pies de Cristo. Sí, creo que es súper importante, ¿no? Y creo que eso también va forjando bonitas amistades, el que Así usted es. se sienta como, ok, hoy quiero platicar de algo personal o así, y poder sentir que hay alguien que le está ahí cobijando, lo que está, ok, estamos aquí con usted, pastor, vamos todos juntos, nos estamos respaldando, ¿no? Cuidando unos con otros. Tengo una pregunta, pastor. Vemos que ya estuvimos platicando que es una estructura que es bíblica, que Dios nos enseña y tiene sus bondades, como lo que usted nos está platicando. Pero ¿qué pasa cuando hay una iglesia que es muy pequeña y que tal vez todavía no tiene a esos líderes maduros para tener esa responsabilidad, ese puesto de servicio? ¿Qué recomienda usted hacer cuando tal vez es muy pequeña todavía la iglesia y no hay este tipo de personas maduras? Fíjate que esa es una muy buena pregunta, porque hay iglesias que a lo mejor están empezando, o hay pastores que tienen iglesias con poquita membresía y están en el mejor momento para empezar a tener un liderazgo bíblico. Cierto. ¿Por qué? Porque ahorita no tienen las preocupaciones y ocupaciones de una iglesia grande y tienen el tiempo para poder iniciar a discipular a hombres y mujeres acerca del liderazgo compartido. Es el momento oportuno. Si tienes una iglesia pequeña, es el momento oportuno para empezar a discipular, a trabajar, a invertir tiempo que después se va a recompensar en tu propia vida, porque la verdad es que sí es mucho trabajo al principio discipular a alguien, pero cuando ya lo discipulaste y le delegaste también o compartes el liderazgo, ya es más liviana la carga, porque ese es otro de los beneficios que quiero comentar. O sea, te aliviana y aligera la carga del pastorado. No es para que el pastor ya no haga nada y se quede allí a dormir en sus laureles. Los domingos a predicar, sí, no. Definitivamente es llevar la carga, pero más ligera. Es compartir la carga. Entonces, así está una iglesia pequeña está en el mejor momento para empezar a inculcar en su iglesia un liderazgo compartido. Correcto. Entiendo, es cuestión de ser intencional. Sí, definitivamente. ¿No? Es de comprender que necesitamos rodearnos de gente preparada, capacitada por Dios, que tiene el Espíritu Santo de Dios y que también Dios está obrando en ellas y a través de ellas, y rodearnos de esa gente, armar un buen equipo para después empezar a trabajar con base a eso. Pero entiendo que para lograr esto hay que ser intencional, ¿no? Tener un plan para llevarlo a cabo. ¿Cómo los voy a discipular? ¿Qué necesito? ¿O qué necesitan ellos para capacitarse e irse formando, cierto? Sí. No sé si ustedes dentro de la iglesia La Viña tienen algún tipo de estructura de formación de líderes. Sí, algo que nos ha ayudado en La Viña es eso, que hay un sistema de discipulado. El problema en muchas congregaciones, y que me pasó a mí en mi propio ministerio al principio, fue que no tenía un sistema de discipulado en la congregación. De tal manera que cuando yo hacía algún evento especial de alcance o invitábamos a personas nuevas, entraban por la puerta principal, pero se salían por la puerta trasera. Es decir, no los podía retener porque no había un sistema de discipulado
para que ellos pudieran ir creciendo. Yo pensaba, lean la Biblia, vengan a los programas de la iglesia, así van a madurar, oren más para que maduren. Pero en realidad nuestras iglesias, nuestras congregaciones necesitan un programa de discipulado para ser líderes, y que el objetivo sea ese, desde que llega al discipulado, a la primera lección del discipulado, empezar a decirle a esa persona, Dios te escogió por algo, Dios vio potencial en ti, Dios miró que tú puedes ser líder en un ministerio, en una célula, pastor, no sé, Dios te escogió porque te necesita en su iglesia. Correcto. ¿Verdad? Entonces, desde ahí, empezarlo a mentalizar de que en realidad el Señor quiere usarle, porque así es, la verdad es que así es. Buenísimo, esta idea me agrada porque incluso puede ser como una garantía de que las personas que van a llegar a estar en ese liderazgo compartido han pasado por un proceso, ¿no? Incluso si vemos en la Biblia, creo que hay un punto en el que se necesita pasar por prueba, ¿no? Dice que espérense, o sea, hay ciertas características, hay un perfil para los diáconos, hay un perfil para los servidores, ¿no? Para la gente, para los pastores hay un perfil, ¿no? Entonces, creo que si logramos pasar por este proceso, también nos puede servir como garantía, porque como bien lo decían, es un trato con las personas, ¿no? Entonces, no nos está confiando Dios a su gente y hay que pastorear, hay que apacentar, hay que cuidar. Entonces creo que el tener un proceso de formación de líderes, creo que es una bondad que nos da la garantía de que las personas que llegan ahí no fue porque pues es mi amigo o que le tengo mucha estima o que simplemente sí le vi capacidades, pero no ha pasado por un proceso de formación en el cual también tenga la visión y el entendimiento que es conforme al corazón de Dios, ¿no? Entonces creo que esto puede también tener cierta garantía, correcto, para que haya una formación de líderes y que las personas que vayan a estar ahí sean entendidos de qué es lo que es tener un puesto de liderazgo, ¿no? Porque el tener un puesto de liderazgo yo considero que a veces se puede malinterpretar y realmente el liderazgo que vemos en la Biblia es un liderazgo de servicio. Entonces entiendo que estos procesos pueden servirnos también para como garantía, ¿no? De formación. Sí, a lo mejor no de garantía 100%, porque sabemos que estamos trabajando con la voluntad humana, estamos trabajando con las intenciones del corazón y que nosotros no podemos ver esas intenciones del corazón. Correcto. Pero sí nos ayuda mucho a que ese proceso pues sea como una especie de filtro para que las personas que vayan a tener el liderazgo, ellos puedan estar conscientes de lo que esto es, de lo que se trata, y nosotros pensar que estamos escogiendo a las personas idóneas, las mejores, ¿no? Esto es un riesgo que al fin de cuentas el tiempo es el que lo va a decir. Sí. Por lo pronto a nosotros nos corresponde discipularlos para el liderazgo, para que tengan un liderazgo compartido en la iglesia y que sean usados por el Señor, ¿verdad? Excelente, excelente. He escuchado también la idea de que poco a poco dentro de este proceso el típico que escuchamos en la Biblia o que leemos en la Biblia, ¿no? Si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho se te pondrá, ¿no? Entonces, como dentro de este proceso a la persona poco a poco se le puede ir dando ciertas responsabilidades que incluso le ayudan a no sentirse abrumado. Y de hecho, creo que también lo vemos en la Biblia, ¿no? El Espíritu Santo confirma a la persona de que, ok, sí es aquí, y la misma congregación confirma que la persona está en el puesto correcto, ¿no? Porque a veces nosotros podemos tener una idea de yo quiero hacer esto, pero realmente no es ahí en donde, ¿no? Entonces, hasta por bien de nosotros mismos considero que es necesario pasar por este proceso de formación. Sí. Buenísimo, pastor, muchas gracias. Sí, gracias. Creo que es parte también de otra de las, creo que en la conversación vamos viendo varios beneficios. Ajá. Y creo que es parte también de otro beneficio el que también tal vez los ancianos, los diáconos, las personas que están tomando esas decisiones juntos pueden ver el potencial a veces en otras personas, decir, ¿sabes qué? Vamos a echarle todas nuestras ganas con esta persona. Creo que él nos ayudaría muchísimo en esta área y ayudaría mucho a crecer la iglesia de Dios. Pastor, estamos por terminar. Me gustaría hacerle una pregunta. ¿Cuál sería el siguiente paso
para una iglesia para comenzar un liderazgo compartido? Algo práctico que les pueda compartir, decir, ok, creo que pueden empezar, este sería el primer paso para empezar a tener un liderazgo compartido si no lo tienen. Independientemente, ya vimos que tal vez una iglesia que tiene poca membresía o que va comenzando, que es pequeña, puede ser más fácil, como usted lo dijo, me pareció excelente. Sí. Pero ¿qué pasa tal vez si ya no está tan pequeña y es más grande? Sin poner un número en la cuestión del tamaño de la iglesia, ¿cuál sería el primer paso para una persona bueno, en este caso para un pastor que quiere empezar con un liderazgo compartido? Okay. Yo creo que la pregunta sería primero, hazte la pregunta, ¿por qué, para qué quiero tener un liderazgo compartido? Sí, claro. ¿Por qué? Porque Buenísimo. hay personas o iglesias que buscan tener ancianos, por ejemplo, o líderes, solo porque en su movimiento se los exigen. Y no importa quién sea, tú tienes más tiempo, tú eres el que diezma más, tú eres mi amigo, como decías tú ahorita, ¿no? Entonces tú vas a ser parte del liderazgo. Otras veces es solamente por tener o por pensar que al tenerlo el pastor ya no va a hacer nada y lo van a hacer todos ellos. Entonces tiene mucho que ver la intención. ¿Por qué quiero tener un liderazgo compartido? La intencionalidad es clave para poder iniciar un trabajo para discipular a otros y tener un liderazgo compartido. ¿Para qué es? Si la respuesta es quiero apacentar mejor la iglesia de Dios, si la respuesta es quiero ser eficaz en mi ministerio, si la respuesta es quiero darle buenas cuentas al Señor de las almas que me ha confiado, yo creo que esa es la primera paso que hay que dar. Segundo, empezar a ver a las personas que tienen el potencial en tu iglesia. Claro. Yo creo que en tu congregación tienes personas muy capaces que Dios puso allí porque miró que hay necesidad en tu iglesia. Entonces, mira ese potencial de ellos e invierte tiempo con ellos, uno a uno. Te va a llevar a lo mejor unas pocas semanas, meses quizás, pero vas a empezar a trabajar con ellos uno a uno, explicándoles la visión de Dios para su iglesia, la visión de Dios para el liderazgo. Y entonces ese sería el siguiente paso. Y trabajar en base a eso, ¿no? Y documentarte, buscar la manera de material para enseñarles y tener también un sistema de discipulado, ese sería lo tercero, pues para que empiece a haber no solamente un líder, sino que haya muchos líderes en donde empieces a multiplicar tu liderazgo. Entonces yo creo que esos serían, a mi manera de ver, los primeros 3 pasos que nos ayudarían como iglesia a empezar un liderazgo compartido para que seas más eficaz y para que puedas rendirle buenas cuentas a Dios de lo que te ha confiado. Excelente. Muchísimas gracias, buenísimos. De verdad es oro puro lo que está hablando el pastor, así que anótenlo, no se les vaya a pasar nada. Y estamos terminando. Sí, claro, llegamos al final. Pensaba en que dentro de este proceso, creo que podría favorecer en el tiempo en el que se forman esos líderes, que te acerques con alguien más, con algún colega pastor y que puedas sentirte acompañado dentro de ese proceso. Creo que también podría favorecer bastante. Sí. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos encuentran como impactonetwork.org en nuestro sitio web y en general en Instagram, Facebook, YouTube. Nos pueden encontrar como Impacto Network. Y el podcast, pues, lo pueden estar escuchando tal vez, no sé en qué plataforma estés, pero nos puedes encontrar en todas las plataformas digitales. Y pues, gracias, Perfecto. Pastor. Muchísimas gracias, Pastor. Gracias a ustedes, es un gusto haber estado con ustedes. Dios les bendiga. Que tengan Muchas bonita gracias. tarde. Hasta luego. Gracias. Nos Bye, vemos. bye. Bye.